y darte la respuesta que tú me has pedido, Señor. Darte respuestas a lo que tú, Señor, me has hablado durante todo este tiempo. Tú me has pedido, Señor. Dile, Señor, santifica y ordena mi vida. Dios majestuoso, cantémosle. Dios majestuoso en las alturas, poder, honra y gloria a ti.
caminar en tu luz. Sí, Señor. Quiero caminar en tu luz. Sí, Jesús. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Es un gusto de parte del Señor estar aquí de nuevo con ustedes y les damos la bienvenida a todos los que están en esta transmisión junto con nosotros para llevar a cabo este tiempo de vida devocional, ¿verdad? Y bueno, pues qué bendición que podamos estar de nuevo reunidos aquí como hermanos en Cristo Jesús y que pues dispongamos nuestro corazón para poder pasar un tiempo agradable con el Señor. Vamos a informarles algunos cambios que se han estado dando y bueno, para bien, ¿verdad? Gracias a Dios. Ya podemos estar con ustedes también los días domingo, en la tarde a las 5 de la tarde para estar los niños están recibiendo su clase de iglesia infantil y le damos gracias a Dios. Estamos muy contentos porque Dios nos está permitiendo que el evangelio llegue también a los niños y yo sé que va a ser de gran bendición, así lo creemos porque Dios tiene planes y propósitos para todos aquellos niños que necesitan escuchar la palabra de Dios en estos tiempos difíciles, ¿verdad?, que están pasando. Y bueno, también damos gracias a Dios porque se está abriendo lo que ya es el YouTube. Vamos a estar en esta semana ya, si Dios permite, subiendo algunos videos y estamos en contacto para cualquier cosa. Estamos también nosotros al pendiente de sus necesidades. Queremos pedirles que si tienen alguna necesidad, por favor nos escriban para estar orando por ustedes. Es necesario estar, la Biblia dice orar unos por otros, ¿verdad? Y la oración eficaz del justo puede mucho y creemos que Dios nos oye, que Dios responde, que Dios es misericordioso con aquel corazón que le busca, ¿sí? Y se rinde a Él y anhela cada día conocer más a Dios. Él es bueno y también queremos nosotros pedirles que por favor estén cuidándose con respecto a las indicaciones que estén dando las autoridades de salud. Ellos están trabajando al frente de toda esta batalla que estamos llevando a cabo como nación contra el coronavirus. Y bueno, creemos también que el que tiene el control de todas las cosas es Dios y que Él permite que estas personas pues estén al frente de la batalla y a nosotros nos toca estar orando por ellos, estar pidiendo misericordia a Dios, bendiciendo sus vidas y que conozcan al Señor, y los que ya conocen al Señor, que Dios los use para llevar el evangelio al enfermo, al necesitado, y nosotros estar al pendiente, ¿verdad?, de cuando llegan las necesidades de oración por alguna situación de COVID-19, estar intercediendo, pidiendo a Dios misericordia por esas almas que necesitan salvación. El Señor mismo lo dice claramente, que Él no quiere que ninguno se pierda, pero quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y bueno, pues el Señor sabe cómo llevar a cabo esa obra en la vida de las personas y a nosotros nos toca orar y creer que Dios es poderoso para salvar a esas almas, como lo ha hecho con nosotros, ¿verdad? Es una bendición, podemos estar aquí reunidos y le damos gracias a Dios, estamos agradecidos. La Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana y es verdad, su misericordia es nueva esta mañana y el Señor nos está bendiciendo con este tiempo. Por lo tal motivo, pues vamos a orar, vamos a poner esta enseñanza en manos de Dios y que el Señor vaya hablando a nuestros corazones esta mañana. Vamos a orar. Padre, queremos darte las gracias en esta mañana por tu grande amor y tu grande misericordia en nuestras vidas. Reconocemos que tú eres nuestro amado Dios, verdadero, fiel, justo, misericordioso y bondadoso eres tú. Gracias, gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos como iglesia en Cristo Jesús, con el propósito de escuchar tu voz, de recibir tu dirección a nuestras vidas, que afirmes tu palabra en nuestros corazones, Señor, y que toda tiniebla en nuestra vida se disipe. Gracias, estamos agradecidos. Ponemos en tus manos nuestras vidas, la vida de nuestra familia, ponemos en tus manos la vida de la nación, la vida de
de las autoridades, Señor, de salud en este tiempo, de toda autoridad en esta nación. Y te pedimos también, Señor, misericordia a todos nosotros. Ten misericordia, Señor, y también, Señor, rogamos por aquella alma, Señor, que está enferma, que está perdida, lejos de ti. Suplicamos que tú la alcances con el poder de tu palabra, Señor. Que tu palabra llegue, tu evangelio llegue a sus vidas. Por tu amor y tu misericordia te lo rogamos y te lo suplicamos, Dios. Gracias, gracias por este tiempo. Disponemos nuestro corazón para que tu Espíritu Santo nos esté guiando a toda verdad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, que así sea. Pues gracias a Dios, hermanos, y el tema de hoy se llama la ganancia de tener a Cristo como nuestra sabiduría e inteligencia. Repito, la ganancia de tener a Cristo como nuestra sabiduría e inteligencia. ¿Cuántos saben que el tener al Señor en nuestro corazón es la mayor ganancia que podemos tener en esta tierra? ¿Verdad? Cristo en vosotros, dice la Escritura. Y bueno, acompáñenme a Proverbios capítulo 3, versículo 14. Proverbios 3, versículo 14. Dice así: porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. El escritor sigue hablando de la sabiduría y la inteligencia, y nos está mostrando en este versículo que el beneficio de alcanzar la sabiduría y ganar inteligencia sobrepasa toda ganancia que pueda obtener la plata y el oro. Y bueno, pues la inteligencia dan lo que el dinero jamás puede comprar, ¿sí? Tú no llegas a la tienda y le dices, me da 1 kilo de inteligencia, ¿verdad? O me da medio de sabiduría. Pues no, realmente esto de la sabiduría y la inteligencia nos dan lo que el dinero jamás puede comprar. Mira, por favor, acompáñame al Proverbio capítulo 16, versículo 16. Proverbios 16, 16. Aquí sigue hablando el proverbista y dice, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. ¿Qué nos deja ver aquí la Escritura? Que la ganancia de tener a Cristo como nuestra sabiduría e inteligencia es más valiosa que cualquier riqueza, amados hermanos. Es bueno que nosotros reflexionemos esta mañana y preguntemos, ¿cuál es nuestra riqueza en la vida? Si es Cristo, nuestra riqueza en esta vida, o las cosas de este mundo, ¿verdad? Porque si Cristo no es nuestra riqueza, pues tenemos que decir y reconocer que eso no nos asegura que tengamos una buena relación dentro del matrimonio y con otras personas, ¿verdad? Fuera del matrimonio. Lo único que puede darnos una buena relación dentro del matrimonio y fuera del matrimonio es la sabiduría y la inteligencia que es Cristo, ¿verdad? Sí, pues en esta parte nos podemos dar cuenta que habla del hombre sabio que ha descubierto tesoros superiores a la plata y el oro. Habla de un tesoro superior. ¿Y por qué el hombre es sabio? Porque el hombre sabio pues es el que va en busca de lo que es mejor, y el hombre sabio descubre que hay un tesoro más grande, que es la sabiduría, que es Cristo mismo, al plata y al oro. ¿Qué es mejor exigir? ¿Que me comprendan o comprender? O sea, para un poquito darnos cuenta de lo que es este tesoro.
de la sabiduría, cuán superior es, que podemos decir que sería mejor exigir que me comprendan o comprender la situación que el otro está viviendo como para que no pueda ayudarme. Por decir, en orar por mí, en darme un consejo conforme a la palabra de Dios, que me aliente, que me consuele, porque estamos deseosos o deseadas de eso muchas veces. Y realmente exigimos a veces, ¿no? Que se nos comprenda, que se nos consuele, que se nos dé, ¿verdad? O deberíamos comprender. Ajá, esa parte, ¿no? Sí, nosotros podemos ver que la sabiduría y la inteligencia realmente nos va a llevar a mostrar, ¿sí?, la buena conducta en sabia mansedumbre. Eso lo dice Santiago en su carta, ahí en el capítulo 3, versículo 13. Por favor, acompáñame a Santiago. Y Santiago en estos versículos empieza haciendo una pregunta, ¿verdad? Dice: ¿quién es sabio y entendido entre nosotros? ¿Quién? Hagamos esta pregunta a nosotros. ¿Quién? Y dice ahí Santiago, él mismo responde: muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y eso es lo que Dios nos está pidiendo. Lo que ahorita comentaba mi esposa es verdad, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a mostrar esa sabiduría e inteligencia dentro de la vida matrimonial o fuera de la vida matrimonial? Bueno, con nuestras buenas obras, pero con una actitud mansa, humilde. Decía mi esposa, ¿no? O sea, a veces estamos necesitadas, ¿no?, de un consejo. A veces sí es cierto, nuestras esposas están necesitadas de un consejo de la palabra, de un abrazo, de un cariño. Ellas tienen necesidad de eso. Y es ahí donde nosotros tenemos que mostrar nuestras obras, pero con sabia mansedumbre, no con aspereza, ¿no? No agarramos, ven, te voy a dar un abrazo y la apretamos duro y todo, ¿no? Y pues no, eso no es sabia mansedumbre, ¿no? Sino hay que tratarla con cariño y la abrazas y le dices que la amas, que le das gracias a Dios por su vida, oras por ella, la bendices y dices: Señor, gracias, gracias porque el que haya esposa haya la benevolencia de Jehová. Gracias, Señor, y por tus hijos los agarras, los abrazas y con tus buenas obras, pero con humildad, hechas con una actitud humilde, pues vas a mostrar que tú eres sabio y inteligente. Porque realmente a veces andamos tan ocupados que nos olvidamos, aún estando en este tiempo de estar en casa, nos olvidamos de mostrar esa sabiduría y esa inteligencia cuando ya Cristo está en nosotros. Solo es cuestión de que nosotros hagamos reflexionar nuestra vida para ver cómo estamos actuando. Ahora, nada más recalcar esta parte, lo que ahorita también está comentando mi esposo, es esa parte, ¿no? O sea, darnos cuenta porque dice, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata. ¿Cuándo es mejor? Ajá, cuando nosotros actuamos con sabiduría, ajá, porque hemos hallado un tesoro superior que es la sabiduría. Por eso es que tiene mayor ganancia que el oro y la plata, porque es mucho mejor, decíamos, ¿no? Comprender. A veces tenemos la necesidad de comprensión, ¿verdad? También de cariño y de algunas partes que comentamos, ¿no? Pero la parte de comprender, de ser comprendidos ante lo que estamos pasando, viviendo. Pero cuando nosotros tomamos esa sabiduría, sea hombre o mujer, entonces vamos a buscar comprender al otro, más que esperar que me comprendan. Entonces, cuando yo comprendo al otro, estoy yo considerando mejor, mejor a la sabiduría. Estoy considerando a Dios mejor en mi vida. Estoy diciendo, oh sí, la sabiduría de Dios, Cristo en mi vida es mejor, por eso yo voy a comprender. Es como un nivel de superior que tú decides caminar, en esa sabiduría. Y entonces dices, ok, me está haciendo esto, quizás esa persona tiene un problema, o quizás tiene una necesidad, por eso está actuando así. Entonces yo estoy en una actitud correcta, porque ya la sabiduría la estoy considerando mejor.
cierto valor. Entonces, también, por ejemplo, bueno, cuando a diferencia, o digamos que cuando alguien me daña, porque esa sería como la otra parte del extremo un poco, cuando alguien me daña, me intenta destruir, le caigo mal, o pues no debo permitir que yo me sienta ofendido, o me sienta entristecida, o triste, o enojado, ¿no? Ante esa situación. Más bien debo comprender que él o ella tiene un problema, o tiene, como decíamos, una necesidad, está pasando por algo. Ahora, eso a lo mejor requiere que yo escuche a la persona, ¿no? O que escuche al otro, o que escuche. O cuando, cuando en el caso es esto de vida o muerte, porque también hay casos, o sea, también hay que depender en qué situación, ¿no? Cuando es de vida o muerte, que está en riesgo tu vida, estamos hablando de casos muy extremos. Bueno, en esos casos, entonces apartarnos, ¿verdad? De inmediato y acudir pues al orden que es las autoridades correspondientes, sabiendo que Dios está, no, en Él está nuestra seguridad y confianza, no tanto en las autoridades, digamos, como hombres. Está en Dios nuestra confianza, pero también por eso acudimos a la autoridad, porque está puesta por Dios para en ayuda de este tipo de situaciones. Hablamos de situaciones ya de peligro, ¿no? Cuando ya nos vienen a asaltar, por ejemplo, cuando nos vienen a hacer alguna situación o algún secuestro. Son cosas que quizás tú y yo no hemos pasado, o quizás tú las has pasado. Son situaciones que pueden llegar en algún momento. Entonces ahí entra también la sabiduría de Dios. Lo que queremos hacerte ver es que siempre la sabiduría de Dios está ahí, y es mejor que tuviéramos muchas riquezas, ¿no? O mucho en autoestima la plata y el oro. Sí, es importante que si somos nosotros, aprendemos a ser sabios e inteligentes, lo vamos a demostrar haciendo el bien y portándonos con humildad hacia con nuestra esposa, con nuestros hijos y con nuestro prójimo en el trabajo o donde quiera que vayamos, ¿verdad? Pero por el contrario, si nosotros estamos, fíjense, haciendo las cosas por envidia o por algún celo, ¿sí me explicó? ¿Cuál es la consecuencia? Que viviremos tristes y amargados y no tendremos nada de qué pues sentirnos en paz o agradecidos con Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos faltando a la verdad, porque no estamos haciendo las cosas, no estamos portándonos bien con humildad. Eso es lo que Dios nos pide, que nos portemos bien y con humildad, con una actitud humilde. A veces va a haber errores como personas, nos vamos a equivocar, pero miren, como con una actitud humilde, ¿qué hago? Voy y pido perdón, mira, perdóname, ¿no? ¿Sabes qué? Tuve este descuido, pero aquí estoy, ¿no? Y voy a estar al pendiente más adelante para que no vuelva a suceder. ¿Y qué estamos teniendo ahí? Estamos mostrando esa sabiduría y esa inteligencia que es Cristo en nosotros, ¿no? Pero a veces nosotros, esa es la lucha, esa es la batalla, ¿no? Que debemos de estar cuidando, ¿no? Para que no podamos nosotros faltar al Señor. Cuando está esa parte de vivir por envidia o por celos, no hay verdaderamente felicidad, sino hay tristeza y hay amargura, ¿sí? Y bueno, pues nosotros podemos ver que en este versículo de la Escritura, ¿no? Que la sabiduría y la inteligencia, su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Por eso es que nos deja ver, ¿no? Que si, miren, si nosotros tenemos sabiduría, regresando a Santiago 3:17, miren lo que pasa, ¿sí? Dice Santiago, nos lo dice claramente, dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Santiago empieza a dar cuáles son los resultados de ser sabio. Hay pureza, y dice, y después pacífica, ¿sí? Amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz. ¿Para quién? Para aquellos que hacen la paz. Esto nos deja ver que lo aplicamos a nuestra vida. Si yo tengo sabiduría de Dios, voy a ser puro con mi esposa, con mis hijos y con todo lo demás. La Biblia nos dice que para el que es puro, todas las cosas le son puro.
para el que es impuro, todas las cosas las va a ver impuramente. Y nosotros cuando tenemos sabiduría comprendemos, entendemos que los seres humanos nos equivocamos, que tenemos errores, que tenemos accidentes y que es mejor pasar por alto la ofensa antes que cometer un agravio de parte nuestra, ¿no? Y reconocemos que hay una condición de pecado en cada ser humano, ¿no? Es importante también ver que mucho de lo que el hombre hace es a causa de la condición de pecado que tiene y que bueno, uno no los puede cambiar. A eso también empiezas a entender y a comprender que el único que puede cambiar la vida de alguien es Dios. Nosotros no podemos ser dioses tratando de cambiar la vida de otros. No podemos, definitivamente. Sí, realmente esta parte de la condición del hombre, solamente Dios puede hacer el trato, ¿verdad? El cambio, la transformación, la regeneración. Y eso lo hace Dios con su palabra y el Espíritu Santo obrando en el corazón del creyente. ¿Para qué? Para que venga la sabiduría a habitar en su mente y en su corazón. Y ese hombre de ahí en adelante pueda aprender a ser sabio y inteligente y mostrarlo con su buena conducta, con humildad, portándose bien y con humildad. Y aprendiendo a ser puro también con su esposa, con su familia, en el trabajo. Y la sabiduría también es pacífica, dice la Escritura, y eso nos llevará a ser hombres y mujeres pacíficos. Jesús lo dijo en la bienaventuranza de Mateo 5, lo dijo, ¿no? Bienaventurados los pacíficos, ¿verdad? Lo dijo claramente. Y nos llevará a ser pacíficos en la familia y fuera de la familia y donde quiera que vayamos, no hombres de pleitos, no estar buscando pleitear con otras personas. Y tenemos que dejar que Dios vaya ayudándonos a arreglar las cosas, ¿verdad? Que nos dé su sabiduría para cómo resolver las situaciones y no pleitear. También debemos de mostrar la sabiduría, nos va a llevar cuando nosotros estamos al pendiente y estamos esforzándonos por ser sabios e inteligentes, se va a mostrar en que somos amables, que somos bondadosos también y sin hipocresía. Lo más importante es que sin hipocresía, sin decir, le voy a ayudar para que después me dé algo o esto o el otro, y ya después ando por allá diciendo, no, ni me dio nada y ando de hipócrita, ¿no? Supuestamente yo queriendo hacer bien a otros, pero después hasta ando hablando mal de las personas. Y eso ya no nada más es hipocresía, eso es chisme y calumnia. Y nosotros tenemos que cuidar esa parte, ¿no? De no estar actuando de esa manera. Por eso es la sabiduría, para eso son estos tiempos de estar buscando al Señor. Regresamos a Proverbios capítulo 3, versículo 15, por favor. Dice así la Escritura, ¿verdad? Sí. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. La sabiduría y la inteligencia es más deseable que cualquier tesoro terrenal. Eso es la sabiduría y la inteligencia. Y Proverbios 8:11 nos deja ver un poquito más claro. Miren, acompáñenme por favor. Proverbios 8:11. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Y sí es cierto, si así a simple vista, cuando tú ves a una persona que trae un collar de piedras preciosas, dices, wow, ¿no? Te impacta, ¿no? Bueno, la sabiduría, cuando tú la traes, tiene que ser mejor que ese collar, impactar la vida en otros. Y aquí es importante, dice, que mejor es la sabiduría que las piedras preciosas y todo cuanto se pueda desear, no es de compararse con ella. Aquí sería bueno nosotros reflexionar qué estamos deseando. ¿Deseando la sabiduría para que nuestra vida sea mejor que una piedra preciosa? Porque, ¿qué es lo que estamos deseando? Jesús nos dijo claramente que donde esté nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Cuando nosotros llevamos una vida, fíjense, afanada en acumular posesiones materiales y demostramos que no tenemos sabiduría ni inteligencia y nuestra vida no es ni como una piedra preciosa.
nuestra vida no brilla, no luce, no es ejemplo, ¿sí? Es toda opaca, nuestra vida está cada rato con situaciones muy difíciles, no tenemos ni la forma de cómo resolver las cosas, nos cuesta trabajo, no sabemos cómo actuar ante las circunstancias o con los demás, ¿verdad? Y eso habla de que no hay sabiduría ni inteligencia en la vida de esa persona. Pero cuando la hay, esa persona es mejor que una piedra preciosa. Su vida lo demuestra con sus hechos. Sí, aquí en Job hay Job 28, 12. Vamos a ver un poquito cómo también, ¿verdad? Job, este hombre de Dios, también conoció, miró, pudo mirar. Y dice en Job 28, 12, dice, mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Las dos palabras que hemos estado nosotros ahorita reiterando, sabiduría e inteligencia. ¿No conoce su valor el hombre? 28:13, Job 28:13. ¿No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes? El abismo dice, no está en mí, y el mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro. Fíjense, cómo la apreciaba, ¿no? Sí. Cómo la identificaba. Ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con onice precioso. Todas estas son piedras preciosas. Son nombradas como piedras preciosas. Ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante. 17. Ni se cambiará por alhajas de oro fino. 18. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. Job también lo conocía, Job también sabía, había identificado que la sabiduría era mejor que las piedras preciosas. No solo Salomón en los Proverbios, sino también Job. Dice, no se igualará con ella topacio de Etiopía, no se podrá apreciar con oro fino. Y sigue y continúa, ¿verdad? Mostrando Job que hay mayor valor, como lo que nos está diciendo aquí en Proverbios, ¿verdad? Nos está diciendo que es más preciosa es que las piedras preciosas. Y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Sí, es verdad. Únicamente Dios tiene la sabiduría, ¿sí? Y Él sabe cómo podemos encontrarla. Y la Biblia dice que es en su palabra. En la palabra es donde encontramos la sabiduría de Dios. Es más preciosa que el oro, que las piedras preciosas, que las cosas de esta tierra. Y esto es algo muy, muy hermoso, ¿no? Porque realmente nos deja ver que nosotros cuando la hallamos, pues nuestra vida es valiosa ante los ojos del Señor. ¿Por qué? Porque está mostrando y reflejando la sabiduría de Dios, ¿sí? Y vamos a Proverbios 3:16, por favor. Proverbios capítulo 3, versículo 16. Y dice, sigue hablando aquí de la sabiduría y la inteligencia, y dice, largura de días está en su mano derecha, y en su izquierda riquezas y honra. Bueno, nos da a entender y está ilustrando, ¿no? Que a la sabiduría, que cuando la sabiduría está pues en su mano, como una persona, está personificando a la sabiduría, y dice que largura de días está en la mano derecha, ¿no? Es decir, que con una mano la sabiduría ofrece largura de vida. Sí, porque mira, en realidad cuando nosotros vamos a la palabra, al consejo sabio de la palabra, Pablo le dice un consejo a la iglesia de Corinto y le dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Primera de Corintios 14:40. Cuando Pablo le dice todo, todo es todo. Y aún en nuestra manera de cómo nos alimentamos, de cómo cuidamos este cuerpo, ahí entra la sabiduría de pedirle a Dios, Señor,
¿qué es lo que más me conviene para mi cuerpo? ¿Cómo lo alimento? ¿Cómo lo cuido? ¿Sí? Y cuando tú lo empiezas a alimentar, primeramente con la sabiduría de lo alto, que es la palabra de Dios, y en la parte almática lo alimentas con una alimentación nutritiva, entonces, ¿qué sucede? Se ve el cambio en nuestra vida. Hace unos meses tenemos una hermana en la congregación que, gracias a Dios, estaba embarazada y bueno, ya Dios permitió que naciera su nena, gracias a Dios. Pero van a creer que cuando yo, antes de que me enterara de que estuviera embarazada, yo veía su rostro y lo veía así como que, pues, un poquito opaco, manchoso, y como que le faltaba ser nutrido su cuerpo. Pero cuando ya ella se enteró que estaba embarazada y ya el doctor le dijo que tenía que cambiar su alimentación, van a creer que como a los 6 o 7 meses que fuimos a verla, yo le vi su rostro y su rostro se veía, miren, hasta su piel se veía bien suave, así como que me impactó. Y yo dije, wow, o sea, ella cambió su alimentación y su rostro le cambió y su organismo, su cuerpo, y ella se sentía mejor durante su embarazo. Bueno, pues ¿por qué? Porque entendió que necesitaba cuidar su organismo. La sabiduría y la inteligencia nos da eso. Tenemos que cuidar qué es lo que estamos comiendo, ¿no? A veces pues vamos al mercado y se nos antojan los tacos de chicharrón, ¿verdad? Bien ricos, pero bueno, pues no siempre va a ser eso, ¿no? Tenemos que estar buscando comer lo más nutritivo. Y aquí en casa, pues gracias a Dios por la vida de mi esposa que luego prepara las verduritas y todo, y pues eso me ayuda a mí también, ¿no? Y eso hace que tengas una largura de días también. La sabiduría ofrece largura de días, pero también, de hecho, nos ofrece, fíjense bien, la vida eterna, que es lo más importante. Amén. Proverbios 4:10 nos lo dice, miren, acompáñenme por favor a Proverbios 4:10. Dice así: oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Sí es cierto, cuando nosotros oímos y recibimos las razones de Dios en su palabra, se nos multiplicarán los años de vida. En este tiempo de la pandemia, fíjense que ayer nosotros aprendimos de parte de otros hermanos que también estaban compartiendo la palabra, otra de las estrategias para poder cuidar nuestra vida. Ahorita cuando llegamos a salir, pues salimos con algunos ropa puesta exclusiva para poder salir, pero cuando regresamos a casa, esta hermana decía que qué importante es que nosotros pongamos un trapo húmedo, un poquito húmedo o mojadito, con una toallita en la entrada de la casa, para que es ponerle cloro, ¿verdad? Cloro, con agua con cloro, y cuando tú entres, tus pies los empieces a limpiar ahí, tu calzado, para que ya entres y cuides en tu casa esa parte, ¿no? Ahora, fíjense bien, eso hace símbolo, ella explicaba que eso nos hablaba de cuando el pasaje de Moisés que sube al monte y que Dios le dice, quítate tu calzado porque el lugar donde estás santo es. Entonces, qué importante es, si ella aprendió de ese pasaje, que nosotros tenemos que cuidar nuestra casa con limpieza, más en estos tiempos, ¿no? Tener las cosas limpias, estar aseando constantemente. Bueno, eso es sabiduría. Eso es ser inteligentes, de verdad. Estar cuidando nuestra casa, aún donde Dios nos permite vivir. ¿Para qué? Para que nosotros honremos a Dios con nuestra manera de vivir. Y eso habla de que estamos escuchando sus razones, ¿sí? Y se nos multiplican los años, nos vamos a estar cuidando, gracias a Dios, ¿no? Así es. Y bueno, aquí hay una parte que podemos también hacer como un contraste, ¿no? Un contraste en el sentido de que, bueno, si hay largura de vidas al tener la sabiduría, entonces que teniendo un tesoro superior que el oro y la plata, que es la sabiduría de Dios, ¿qué entonces sería teniendo los tesoros terrenales de esta tierra? ¿Qué sería? ¿Puede acaso darnos largura de días? Esa es una pregunta, ¿no?
contrastando que entonces teniendo el oro, la plata, las piedras preciosas, ¿nos ofrecerían largura de días? Sabemos que no, ¿verdad? Al contrario, me venía a la mente cómo es que hay personas que adquieren estos tesoros terrenales, ¿verdad? Que es el dinero, el oro, la plata, las posesiones, va acompañado casi siempre de afán. Entonces, ¿ustedes creen que una vida afanada, una persona afanada, constantemente, porque está persiguiendo estos tesoros terrenales, va a estar en paz? ¿Va a tener largura de días? Al contrario, puede traerle enfermedades, puede traerle apuros, muchas cosas, preocupaciones, a causa precisamente del afán de estos terrenos, de estos tesoros terrenales. Y a veces lo vemos hasta en el físico, se enferma uno. Y entonces empiezan a venir, pues no tanto la largura de días o el bienestar, ¿verdad? Sino que al contrario. Ahora, ¿cuántos también hemos visto que al perder esas posesiones, ¿verdad? Algunas personas terminan tomando decisiones como suicidio. Sí. O sea, ¿cómo podemos decir que los tesoros terrenales traigan largura de días? ¿No? Sí, no, incluso en este tiempo de la pandemia hay gente de dinero que a veces tiene tanto dinero, pero la realidad es que cuando se enteran de la situación les da tanto temor, y más porque ahorita esto está desfalcando la economía en muchas naciones, porque se está parando todo, y lo que hace es que a veces muchos quieran hasta suicidarse o se suicidan. Pero esas personas, el hecho de que tengan dinero, tengan negocios, empresas y todo, no quiere decir que tienen la sabiduría de Dios ni la inteligencia. ¿Por qué? Porque ellos buscan resolver su vida en su propia opinión, y algunos hasta la muerte se llegan a quitar. Es terrible toda esta situación que estamos viviendo, pero qué importante es nosotros acudir a adquirir la sabiduría, a oír y el consejo de Dios y recibir sus razones para que se nos multipliquen los años en esta vida que Dios nos permite. Y dice Proverbios 3:16, regreso a Proverbios 3:16, dice: largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Entonces, las riquezas y la honra están con Dios, en su palabra, están ahí. Y son riquezas duraderas, y te digo algo, son riquezas justas. Dios nos da sabiduría, nos da la inteligencia para poder tener esas riquezas justas. Y es mejor ese fruto que el oro, y que aunque aquel oro que es refinado, y es mejor que la plata escogida, porque nos da a caminar, su sabiduría y su inteligencia de Dios nos lleva a caminar por veredas de justicia, ¿sí? Por sendas de juicio, ¿sí? David decía, ¿no? Enséñame, oh Jehová, tus caminos y caminaré en tu verdad, ¿no? Y hablaba de los justos juicios de Dios, ¿no? Para hacer que nosotros tengamos largura de día y haya riquezas y honra en nuestra vida. Yo quiero decirte que las mayores riquezas son las espirituales que Dios nos da, ¿sí? La santidad, esa es una riqueza espiritual. El saber que podemos estar viviendo en santidad como matrimonio, de verdad es algo muy hermoso, que entre nosotros no hay nada oculto, ¿no? Que realmente nosotros podemos ser libres y hablarnos con esa verdad que Dios quiere que nosotros también, cuando le hablamos a Él con la verdad, nos hablamos entre nosotros la verdad. Esa es otra riqueza, la verdad. Y hay muchas riquezas realmente, ¿no? Y que esas riquezas nos sirven para aplicarlas dentro de la familia y fuera de la familia, en el trabajo. Por eso es bien importante que nosotros adquiramos las riquezas espirituales de Dios, y eso nos va a llevar a honrar a Dios con nuestra manera de vivir, adentro del matrimonio y fuera del matrimonio. Y si tienes algún trabajo o algo, también eso te va a llevar a honrar a Dios, porque hay gente que hoy en día tiene riquezas, pero las ha adquirido de una manera deshonrada.
no de una manera justa y correcta. Y eso es pecado delante de Dios. Eso no honra a Dios. Eso realmente lo único que genera es más maldad y daño. Y hay gente que llega a adquirir sus negocios de una manera muy incorrecta o los está manejando de una manera incorrecta y eso no es sabio. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado, ¿no? De aprender la sabiduría y la inteligencia de Dios. Vamos al versículo 17, por favor. Proverbios 3:17. Dice así: sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Cuando aquí el escritor nos habla de que los caminos de la sabiduría y de la inteligencia son deleitosos, nos está hablando de algo agradable y placentero. Nosotros nos damos cuenta que cuando Dios nos guía con su palabra en nuestro diario de vivir, híjole, nuestro día es bien deleitoso. Llegas a la casa y dices, ay, Señor, te pones a orar y dices, gracias. Gracias, Señor, porque me ayudaste en esta situación difícil en el trabajo. Gracias porque me diste el consejo sabio para aplicar la solución al problema y me permitiste también hasta darle un consejo a la persona que lo necesitaba. Gracias, Señor, de verdad, ¿no? Y es algo que de verdad nosotros podemos ver. El salmista David lo vivía. Acompáñame al Salmo 119, 103, por favor. Dice el Salmo 119, 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y imagínense, o sea, híjole, si tú cuando, no sé si tú a mí por decir, has probado los dulces tradicionales. A mí me gustan mucho los dulces tradicionales. Y me gustan los muéganos, me gustan esas redondas de semillas, ¿no? De semillitas con caramelo encima, bien ricas, ¿no? O las palanquetas, ¿no? Y, ¡ay, no! Bien ricos, ¿no? Y ahí te las estás comiendo, ¿no? Y son bien dulces, ¿no? Hasta te deleitas en eso, ¿no? Entonces, imagínate ahora, la palabra de Dios, bueno, es dulce, ¿no? A nuestro paladar. Y tiene que ser más dulce que esos dulces, ¿no? De tradicionales. O sea, cuando tú experimentas la palabra de Dios, la vives, tú traes un deleite en tu vida, le tomas un alto grado de placer y satisfacción mental, hermano, a la palabra de Dios. Estás estudiando, te vas a tu diario de vivir y estás con la palabra en la mente, y ahí te estás deleitando y dices, Señor, y el pasaje que leíste hasta le preguntas al Señor, pero ¿cómo fue que lo logró David, no? O sea, David se deleitaba a sí mismo en ti y tú le concedías las peticiones de su corazón, Señor. ¿Cómo es eso, no? O sea, David aprendió también a tomar un alto grado de placer o de satisfacción mental en la palabra de Dios. Y eso, ¿saben qué hacía? Que en su corazón estuviera la voluntad de Dios. Y por lo tanto, las peticiones que él pedía estaban conforme a la voluntad de Dios y Dios se las concedía. Sí, me hizo recordar esta parte donde ayer escuchábamos, ¿no? Que veíamos, es como algo, es decir, a tu alrededor lo que miras es agradable. Como recuerdan que nos platicabas ayer sobre la parte de que cómo salían los peces del mar, sí. Y estaban a la orilla y salían del agua y la gente aprovechaba llevándose bolsas con peces. O sea, se veía como las personas se llevaban bolsas de peces y sobre todo nosotros aquí saber que Dios estaba proveyendo al hombre increíblemente. Eso, cuando tú observas eso, es ese deleite, eso que te deja agradable de ver la sabiduría de Dios proveyendo.
cómo está proveyendo, cómo se está mostrando al hombre. Entonces es parte de ese deleite aplicado en la vida diaria. Cuando tú miras y observas algunas cosas que dices, ay, aquí está obrando Dios, aquí se está moviendo Dios, Dios está haciendo algo. Entonces Sí, causa un deleite, es un un agrado, deleite, algo agradable, porque estás viendo a Cristo, a Dios mismo en su sabiduría, mostrando su provisión o mostrando algún atributo de Él mismo, ¿no? Sí, la realidad es que los caminos de la sabiduría y la inteligencia son deleitosos, ¿sí? Y es como también como cuando observas un cuadro, ¿no? Por decir, ilustro esta parte ahorita que está el cuadro aquí, observas el cuadro y luego si trae un texto bíblico de la palabra, tú te quedas ahí deleitándolo, leyéndolo, imaginándolo, y eso impacta tu vida, ¿no? Y cuando vas camino en tu diario de vivir, y te acuerdas de eso, ¿no? Y empiezas a aplicarlo, a ponerlo por obra. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, ¿no? Serán como las águilas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán, ¿no? Y wow, ¿no? Eso es algo que aprendes a deleitarte, ¿no? Por eso David decía, ¿no? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y eso es lo que Dios quiere en este tiempo, que aprendamos a deleitarnos en Él. Él quiere enseñarnos que aprendamos esto. ¿Y qué sucede? Cuando nosotros aprendemos eso, pues todas las veredas son paz, son veredas de paz, realmente. Cuando la sabiduría y la inteligencia nos señalan el camino por donde debemos de andar, todo es paz, hermanos. Aun si fueran caminos difíciles, vas a tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento porque vas a estar confiado. Uno de los profetas en el Antiguo Testamento decía, ¿no? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiar en Jehová, porque en Jehová está la fortaleza de los siglos. Y es verdad, nosotros podemos darnos cuenta que en medio de esta situación que estamos viviendo, si nos aprendemos a deleitar en el Señor, miren, Él está concediendo las peticiones de nuestro corazón. ¿Y sabes cuál es la mayor petición de nuestro corazón? Que Dios siga formando el carácter de su Hijo Jesucristo en nuestro matrimonio, en nuestra familia, que nuestras actitudes vayan siendo moldeadas, vayan siendo transformadas a través de obedecer la palabra voluntariamente, de amar su ley. Cuando tú y yo amamos la palabra de Dios, la obedecemos, ¿sí? Y hay paz en nuestras vidas. Y eso nos habla del Salmo 119, 165, donde David externa esto de la paz. Salmo 119, 165. Dice así: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. A mí me llamó mucho la atención cuando David dice que los que aman tu ley, y fui a ver esa palabra que significa amar, y significa tener un alto grado o afecto, o cuidado o lealtad hacia la ley de Dios. Eso es amar. Que tú y yo, nosotros, tengamos ese gran afecto, cuidado o lealtad de estar buscando la palabra de Dios y llevarla a nuestros corazones para ponerla por obra. Y dice que cuando nosotros hacemos eso no hay tropiezo. El tropiezo habla de objetos, se refiere a objetos o personas que sirven como estorbo en nuestro diario de vivir. ¿A qué llego con esto? Entonces, cuando la sabiduría y la inteligencia nos señalan los caminos por donde debemos de andar, hay mucha paz, porque se está teniendo un gran afecto, un gran cuidado o lealtad hacia ella, hacia la palabra. Y ella no hará que para nosotros no haya objetos o personas que sirvan de estorbo en nuestra vida diaria. Eso hace la sabiduría y la inteligencia en nosotros, ¿verdad? Sí, y bueno, aquí me acordaba de comentar lo que mi esposo comentaba hace rato. Tomaba este ejemplo también de
de cómo dice aquí, dice que todas sus veredas son paz. Y bueno, refiriéndonos a decir que el corazón y la mente están en esa condición de paz. Ahora veía que la palabra paz tiene que ver con bienestar, con felicidad, Sí. con a gusto, tranquilo, despreocupado. O sea, que tu mente y tu corazón están así, ¿verdad? Tranquilos, a gusto, despreocupados, hay bienestar, ¿verdad? Viene de la palabra paz, de shalom. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros decimos la verdad y sacamos lo oculto y vergonzoso? Sí. ¿Verdad? Sí, Porque sí. el que ama la sabiduría y la inteligencia que proceden de Dios, reconoce de inmediato que no puede seguir en esa condición de suciedad, Sí. porque así como una prenda sucia que tú metes en una bolsa, ¿verdad? Y la dejas ahí por durante meses, va a desprender olores desagradables, desagradables a tal grado que entre más tiempo pase, pues va a tener que pasar algo que se destruyen las fibras de la tela. O sea, se empiezan la jalas tantito y ¡fum! Ya se rompió. Se rompe. Porque se empieza a deteriorar, hasta deshacerse. Así es con el pecado practicado, ¿verdad? Va a llegar un momento en que se va a deshacer. La familia, el matrimonio, lo que se esté ahí practicando, ¿no? Como pecado. Entonces, sin embargo, el deseo de cambiar y ser más como Jesús, más conforme a su sabiduría, nos llevará a confesar y a arrepentirnos de corazón. Entonces, ¿cuál será el resultado? El bienestar, la paz, la tranquilidad, estar a gusto, despreocupado, de mente y de corazón. ¿Por qué? Y estaré en esas veredas de paz. ¿Por qué? Porque utilicé la sabiduría, ¿verdad? Que dice que es Cristo mismo, la palabra de Dios, porque el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Mas el que lo encubre no prosperará. Así es. Entonces, cuando nosotros estamos tomando su palabra y la estamos viviendo, entonces, ¿qué va a suceder? Va a haber bienestar, va a haber despreocupación de mente y de corazón. Y estaremos en paz. Nuestros caminos, nuestra vereda estará caminando en paz. Sí, nuestra vida será un deleite, nuestra vida matrimonial, ¿verdad? Así Nuestra es. vida familiar con los hijos será un deleite, en la congregación, con los hermanos. Y entonces no quiere decir que no te va a pasar situaciones difíciles o va a haber obstáculos, ¿no? Sino que al contrario, ¿no? Va Dios a permitir eso, pero para que nosotros aprendamos a madurar, utilizando la sabiduría y la inteligencia que Dios nos da en su palabra, para poder resolver las situaciones que vienen a nuestra vida. Y viene esa paz, realmente seremos íntegros. A mí me llama mucho la atención porque la sabiduría y la inteligencia nos lleva a ser hombres transparentes delante de Dios y delante de todos los seres humanos. Que no haya nada oculto en nosotros, porque Dios es luz, y si Dios está en nosotros, si Cristo, que es la sabiduría y la inteligencia, Él está en nosotros, nosotros somos luz. Dios nos ha llamado a ser luz, Dios nos ha llamado a que nosotros alumbremos en los lugares oscuros de este mundo, ¿sí? Y hay gente que necesita la luz de Cristo, la luz verdadera. Decía la alabanza hace rato en la mañana, ¿verdad? Que Él es la luz verdadera, y no hay tinieblas, ¿no? Y qué importante es que nosotros sigamos santificando nuestra vida, acercándonos a Él. Y bueno, pues nosotros damos gracias a Dios por este tiempo que nos ha permitido estar aquí con ustedes, reunidos en nuestra vida devocional. Vamos a hacer una oración. Vamos a poner nuestras vidas delante de Dios esta mañana, para que el Señor siga dándonos su sabiduría y su inteligencia. Y decía, me llama mucho la atención, Santiago dice: ¿quién es sabio y entendido entre nosotros? Muestre por sus obras su sabiduría y su inteligencia, pero en sabia mansedumbre, con humildad. Haga las cosas con humildad
Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en este día. Ahí donde estás, si estás con tu familia, vamos a orar. Señor, queremos agradecerte en esta mañana por la oportunidad tan grande que nos das de estar en tu presencia. Es por tu gracia y tu misericordia que podemos estar aquí juntos, reunidos como hermanos, Señor, para poder estar aprendiendo de ti, adquirir sabiduría e inteligencia, Señor. Gracias. Ponemos en tus manos nuestras vidas y rogamos y suplicamos que nos ayudes. Nuestra vida necesita ser sabia y entendida, Padre, en tus caminos. Ayúdanos como matrimonio, Señor, como familia, a ser sabios e inteligentes, Padre, para poder honrar tu nombre y para poder, Señor, ser luz a otras familias y que tu nombre sea glorificado, Señor, que tú alcances, Señor, y salves a otras familias. Rogamos y suplicamos por aquellos que van a ver esta enseñanza o que la están viendo también, Padre. Oramos por ellos y los bendecimos y te rogamos y te suplicamos, Señor, que tú los ayudes, que tú los fortalezcas, Señor, que santifiques y ordenes también sus vidas cada día más. Gracias por sus vidas. Nosotros nos encomendamos a ti y a tu palabra de verdad, de gracia en este día, y que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que así sea. Pues gracias a Dios, amados hermanos, esta mañana fue una bendición de parte de Dios estar con ustedes. Si Dios permite, nos vemos el día de mañana a las 8:30 de la mañana y que tengan un día bendecido por el Señor. Hasta pronto.